sobre los candidatos, ese es un derecho de los peruanos. El pueblo peruano tiene que tratar de elegir entre el mal no solamente menor, sino entre el mal que sea subsanable, porque el mal que viene de la mano del socialismo del siglo XXI es un mal que se queda. Cuando yo veía el debate la otra noche, veía que cuando hablaba de la reforma constitucional y del cambio constitucional, el candidato Ollanta Humala evadió la respuesta. Porque hay un proyecto internacional, financiado, esa franquicia, ese know-how de hacer las cosas que estamos viendo nosotros, que se ha aplicado en Venezuela, que se ha repetido en Ecuador, en Bolivia, que se está repitiendo en Nicaragua. Yo creo firmemente que si llega el candidato Ollanta Humala a la presidencia en el Perú, no ha de tardar en reproducirse. Y en esa dinámica vamos a tener un país más bajo la presión de este proyecto autoritario, y eso sería muy malo. Pero en todo caso, ojalá la democracia peruana se pueda defender, y ojalá estos proyectos autoritarios que se disfrazan de democracia y que se convierten en autoritarismos plebiscitarios para avanzar hacia dictaduras plebiscitarias puedan ser vistos realmente como son, y más allá de la buena propaganda, de la prebenda y de la ingente cantidad de dinero y asesores que manejan, puedan las democracias defenderse y las elecciones ser un verdadero mecanismo de reafirmación institucional, democrática y de los principios de libertad. Y sería una pena, un bache en Perú, porque definitivamente este gobierno de Alan García ha sido un gobierno positivo, y además viniendo de un partido socialdemócrata, yo creo que deja un magnífico ejemplo a seguir. Pero bueno, como usted dice, los pueblos son los que deciden, y a veces se equivocan, don Carlos Sánchez. A veces los engañan, ¿sabe? Yo no creo tanto en que los pueblos se equivocan. La propaganda, la dinámica electoral, el aparato económico que maneja Chávez. No se olvide usted que cuando se produce el eje Caracas-La Habana en la alianza entre Castro y Chávez, reemplazan el foquismo armado y guerrillero de la década de los 60 por el foquismo electoral. Deciden actualizarse y con muchísimo dinero ponen en marcha dinámicas para ganar elecciones, y a partir de ganar las elecciones destrozar las democracias. Chávez ha ganado una elección, Correa ha ganado una elección, Evo Morales ha ganado la elección, Ortega ha ganado las primeras elecciones, pero a partir de eso han deslegitimado todo el sistema democrático, y las próximas elecciones, que ellos han multiplicado por muchas veces, ya no tienen la legitimidad porque se apoderan de los órganos electorales, de los jueces, hacen fraude, cambian el sistema de identificación y finalmente se cambian la Constitución para quedarse eternamente en el poder. O sea, ya el instrumento no son los guerrilleros, sino los operadores políticos. No, el mecanismo electoral del cual, con mucho dinero y con eficiencia, se ha apoderado el socialismo del siglo XXI. Otro que tiene aspiraciones a la reelección es Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, absolutamente ilegal, al margen de los mandatos constitucionales, pero una Corte de Justicia operada, digitada y manejada desde el poder por el propio Ortega, ya ha autorizado que él se pueda reelegir. Entonces ahora lo que vamos a ver es la crónica de una muerte anunciada, es la crónica de la muerte de la democracia, de lo poco de democracia que queda en Nicaragua, donde va a haber una elección en violación al texto constitucional, con una autorización judicial amañada por jueces que responden al poder político, y eso no es democracia. Entonces, Nicaragua es uno más de los países que ya está en la lista del socialismo del siglo XXI y que va a caminar en el rumbo de la crisis institucional, crisis económica, crisis de Estado, crisis de seguridad, porque una de las características que tienen estos gobiernos es que no tienen transparencia, es que no tienen control, no tienen necesidad ni obligación de rendir cuentas. Entonces eso termina llevando a la crisis, sumado a un modelo que han escogido que está históricamente derrotado. El germen, usted lo ha señalado en más de una ocasión, es Caracas con su dinero
muy proclive a llegar a este tipo de gobiernos. En el 2012 hay elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué oportunidades reales hay de que esas elecciones produzcan un nuevo o den un nuevo presidente al país? Yo creo que ninguna. Hay mucha gente que cree que electoralmente se ha de poder quitar del poder a Chávez. Chávez está creando milicias armadas, Chávez ha perdido ya una elección y lo que ha hecho para mostrarse ganador ha sido el cambio previo de las reglas del juego y de los espacios. Hay congresistas en Venezuela que son elegidos por una cantidad de votos y otros por 10 veces esa cantidad de votos, manejo chavista, y él va a seguir manipulando hasta que llegue un momento en que el pueblo realmente reaccione. Pero eso es una situación de violencia que nadie quiere. Ojalá Chávez reflexione y perdiendo, como seguramente va a perder la próxima elección, deje el poder. Pero él va a inventar alguna otra cosa y además va a emprender una nueva fase represiva. No se olvide que hoy día en Venezuela están presos los militares que ayudaron a Chávez a llegar al poder. Están presos varios miembros de sus gabinetes. Están presos, perseguidos o exiliados mucha de la gente que tenía proyección política para poder ganarle una elección a Chávez, como Rosales, que está en el Perú, otra gente que está en Estados Unidos. Él va a hacer una nueva etapa de represión y vamos a ver presos, perseguidos o exiliados a la gente que hoy día está en el Congreso. Porque él tiene todo el poder y además se ha apoderado de los medios de comunicación, como ha sucedido en el Ecuador, como ha sucedido en otros países. Estos autoritarios se apoderan de los medios de comunicación, les quitan, les confiscan los bienes privados que son canales de televisión, radios y periódicos a los ciudadanos que se dedican a eso, para con esos medios de comunicación tener el instrumento de control de la opinión pública y el instrumento para desprestigiar a sus adversarios políticos. ¿Y los organismos regionales, don Carlos? Nada, están ahí. La OEA es uno de los organismos en los cuales este socialismo del siglo XXI ha penetrado y está bajo control político de Chávez y de Castro. No otra cosa representa el tremendo papel en contra de Honduras, por ejemplo, y no otra cosa representa la permanente tolerancia que hay contra los abusos y permanentes violaciones de los derechos humanos que suceden todo el tiempo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, sin que haya un órgano que los pueda controlar. Don Carlos, muchísimas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y hasta nuestro próximo contacto.